Esa sensación, ya sabes, esa que te recorre la espalda como un escalofrío cuando lo normal se vuelve extraño. Cuando lo familiar se convierte en algo diferente. Exacto, eso. Ah, En eso nos vamos a sumergir hoy, en un caso que te pone los pelos de punta, un caso real, documentado, que mantuvo en vilo a una comunidad y que aún hoy sigue generando preguntas. Vamos a hablar de la familia Smurf de West Pittston, Pensilvania. Una familia aparentemente normal que afirmaba que su casa se había convertido en un campo de batalla contra fuerzas invisibles. lo que más me inquieta de este caso y lo que lo hace tan especial es que la actividad paranormal que denunciaron se prolongó durante una década Sí. y afectó a todos los aspectos de sus vidas. No fue un encuentro fugaz ni un susto pasajero, fue un asedio en toda Un regla. asedio. Sí, tenemos relatos de todo tipo, desde cosas sutiles y desconcertantes como objetos que desaparecen o olores extraños, Sí. hasta fenómenos aterradores como ataques físicos e incluso agresiones sexuales. Has traído un montón de material fascinante, informes periodísticos, investigaciones e incluso una película basada en estos hechos. Vamos a intentar comprender qué experimentaron los Mormon y toda la controversia que se generó en torno a su caso. Vamos a... Los Mormon se mudaron a un dúplex en West Pittston después del huracán Agnes de 1972. Al principio parecía un nuevo comienzo, ¿Sí? un lugar donde reconstruir sus vidas. Pero esa sensación de normalidad no duró mucho. Como decías, empezaron a ocurrir pequeñas cosas que fueron minando su paz. Exactamente. Al principio eran cosas que muchos pasaríamos por alto, como una mancha que no se iba o electrodomésticos que funcionaban mal. Ajá. Pero con el tiempo los incidentes se hicieron más intensos y deliberados. Los electrodomésticos se encendían estando desenchufados, había olores fétidos que aparecían y desaparecían, ruidos guturales, voces fantasmales. Uf. Incluso hay testimonios que dicen que los miembros de la familia escuchaban sus propias voces discutiendo con insultos, cuando en realidad no estaban discutiendo. Es fuerte, da mucho miedo, ¿no? Muchísimo. Y no solo se veían afectados los objetos, Ya. la propia familia se convirtió en el objetivo. La hija mayor decía que veía figuras flotando en su habitación. Claro. ¿Has mencionado otros casos de casas encantadas donde también había varias hijas? Sí. ¿Crees que hay algún patrón? No sé, es una pregunta interesante. Lo que sí sabemos es que la cosa se puso muy fea y empezaron a manifestarse físicamente. Una lámpara se cayó e hirió a uno de los niños. Dios mío. El perro salió despedido contra la pared. Janet Smurf decía que la habían levantado en el aire y la habían tirado al otro lado de la habitación. Madre mía. Y luego están las denuncias de agresiones sexuales. Tanto Janet como Jack dijeron haber sido atacados por entidades invisibles. Son afirmaciones difíciles de creer, pero también difíciles de ignorar. Totalmente. Jack describió cómo una figura sombría atacó a Janet en la cama, y él mismo dijo que lo había atacado un súcubo mientras veía un partido de béisbol en la tele. Son detalles muy vividos y perturbadores. Ante semejante pesadilla, los Smurf buscaron ayuda. Y su caso llegó a oídos de los famosos demonólogos Ed y Lorraine Warren. Exacto. La llegada de los Warren dio mucha repercusión al caso. Sí, sin duda. Lorraine, que decía ser clarividente, dijo que había 4 espíritus en la casa. Una anciana inofensiva, una niña violenta, un hombre que había muerto allí y un demonio poderoso que controlaba a los demás. Vaya. Ed Warren no tuvo ninguna duda. Dijo que había un fantasma, un demonio, un diablo, como quieras llamarlo, en esa casa. Dijo que la temperatura bajó de golpe, que vio una masa oscura y que escuchó golpes y ruidos inexplicables. Increíble. La investigación de los Warren duró meses y no estuvieron solos. Ya también mencionaste que intervino la iglesia. Sí, los Morlos eran católicos y pidieron ayuda a la iglesia. Varios sacerdotes bendijeron la casa. Sí. Un sacerdote incluso llegó a hacer 3 exorcismos, pero Janet dijo que no sirvieron de nada, que la entidad los esquivaba. Pero lo más curioso es que un sacerdote de la diócesis local pasó 2 noches en la casa y no notó nada extraño. O sea que... Hay contradicciones. Sí, es muy difícil saber qué pasó realmente. Es que es la naturaleza de este tipo de fenómenos, ¿no? Son subjetivos y es muy difícil verificarlos objetivamente. Totalmente. También me hablaste de Jason Miller, el actor que sale en El Exorcista, que fue a la casa. Ah, sí, es que me pareció muy interesante su punto de vista. Él no creía en la presencia demoníaca, Ajá. pero sí reconoció que algo estaba pasando en esa casa y que el miedo de los Smurfs era real. Claro, tenía experiencia en ese tipo de temas, aunque fuera desde el punto de vista de la ficción. Exactamente. La historia de los Mormon tuvo mucha repercusión mediática, pero no todo el mundo la creyó, ¿verdad? Claro que no. El profesor Paul Kurtz, un escéptico de renombre, dijo que los Warren no eran imparciales y que todo el asunto era un engaño. Un engaño. Sí. O una historia de fantasmas inventada por los Smurfs, que estaban sugestionados o que tenían algún tipo de problema psicológico.
Incluso mencionó la posibilidad de que Jack Smurl tuviera algún daño cerebral por una operación que le habían hecho años atrás. Crush pensaba que había que hacerles una evaluación psicológica a los Smurfs. En sentido. Sí, pero no solo los académicos dudaban. Los periodistas locales también expresaron sus dudas, y un vecino que vivía al lado de los Morrill durante los sucesos dijo que no había visto ni oído nada extraño, a pesar de la cantidad de periodistas que había por allí. Claro, si hubiera pasado algo tan grave, él se habría enterado. Lógico. El libro que escribieron los Moore, los Warren y un periodista local también fue muy criticado por su falta de objetividad y de pruebas. Sí, se acusó al periodista de no ser imparcial y de querer vender la historia a toda costa. Ya veo. Y la prueba definitiva para los escépticos es que las personas que se mudaron a la casa de los Moore, después de que ellos se fueran, no experimentaron ningún fenómeno paranormal. Es un argumento muy sólido. Desde luego. La historia de los Moore dio para mucho. Incluso se hizo una película para televisión en 1991. Haunted. Esa misma. No será una obra maestra del cine, pero contribuyó a popularizar el caso. Sí, y además la película, como muchas otras historias de casas encantadas, refleja las preocupaciones económicas y sociales de la época. ¿En qué sentido? Pues por ejemplo, se ve cómo los Murrells no pueden permitirse mudarse a otra casa, a pesar del tormento que están sufriendo. Tiene sentido, la casa es un símbolo de la estabilidad y del hogar. Exacto, y perderla puede ser una tragedia, incluso si está encantada. Karen Smurl, una de las hijas, se dedicó al trabajo social y a la investigación paranormal. Ah, sí. Sí. Siempre ha defendido la historia de su familia y ha dicho que nunca quisieron ganar dinero con ella. Entiendo. Dice que espera que los escépticos no tengan que pasar por algo así para creer. Es una forma de ver las cosas. A mí me parece admirable que intente comprender a los que no la creen después de todo lo que ha pasado. Sí, la verdad es que es un caso muy complejo, con muchos puntos de vista. Desde luego. Tenemos los escalofriantes testimonios de la familia, la intervención de los Warren, la atención mediática. Pero también tenemos el escepticismo de los científicos, las explicaciones alternativas y la falta de pruebas. Es un misterio sin resolver. Totalmente. ¿Y tú qué opinas? ¿Fueron los Smurl víctimas de una auténtica posesión demoníaca? ¿O se trata de un caso de sugestión, de problemas psicológicos o incluso de un engaño? Las fuentes que has consultado nos presentan un panorama muy complejo. La verdad es que no tengo una respuesta clara. Lo que más me fascina de este caso es cómo las afirmaciones de una familia pueden generar tantas reacciones diferentes. Gente que crea pies juntillas y gente que lo niega todo. Es una muestra de nuestra fascinación por lo desconocido y de lo difícil que es conciliar lo racional con lo paranormal. Totalmente de acuerdo. Este caso nos plantea una pregunta fundamental. ¿Qué es una prueba válida cuando hablamos de lo paranormal? ¿Cómo podemos valorar la experiencia personal frente a la objetividad científica? Una pregunta que nos deja con la piel de gallina y que nos invita a reflexionar sobre los límites de nuestra percepción y de nuestra comprensión del mundo. ¿Qué fuerzas invisibles pueden estar actuando sobre nosotros sin que nos demos cuenta? Nunca lo sabremos. ¿Quién sabe? Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en el inquietante caso de los Smurl. Esperamos que os haya gustado. A mí sí, ha sido muy interesante. Hasta la próxima.